Hola, ¿qué tal, público amable y conocedor? Después de una larga ausencia de más de un mes, creo, regreso con una reseña de un libro. El último que me parece que subí fue Haruki Murakami After Night, si no estoy mal. Y hoy voy a reseñar un libro de historia que se llama Römische Kaiserinnen, que quiere decir emperadoras romanas. Es un libro de Rigobert Günther. Para empezar, esta portada es fatal, me recuerda a esas novelas o esas portadas que tienen los libros gringos. Si le quitamos el forro a este libro, se ve mucho mejor, ¿no? Un libro bastante serio, con letras doradas en pasta negra, pero esto es horrible, ¿no? Pareciese que fuera una novela. En fin, dejemos eso por un lado. Hablemos un poco del autor, Rigobert Günther. Tiene una vida interesante. Él fue un prisionero de guerra después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Después de ser liberado, el trauma que le causó la guerra y el movimiento socialista vencedor de la Segunda Guerra Mundial, pues lo llevó a estudiar historia en la República Democrática Alemana y a hacerse miembro del Partido Socialista Unificado de Alemania Democrática, el SED, y se transformó luego, después de graduarse de la universidad y de hacer habilitación después de su doctorado, se convirtió en un profesor de la facultad de Leipzig, si no estoy mal. Y tiene publicaciones que he revisado que se ven bastante interesantes. Esta, por cierto, es la última, es como del año 95, si no estoy mal. Y de hecho, el autor falleció en el año 2000, así que sí, es del 95, publicada ya después de la caída del muro, pero sus publicaciones, todas las otras, son antes de la caída del muro. Y como tales, pues tiene una perspectiva de clase, ¿no? Las universidades de las ciencias sociales de la Europa Oriental se cuidaba, pues, o se tenía siempre una lupa, una manera de analizar desde el materialismo histórico, que hace estas publicaciones de historia, sobre todo, muy interesantes. El libro es muy breve, lo compré hace ya un buen tiempo, tiene alrededor de 160, 170 páginas, y lo compré el 30 de julio y lo terminé el 3 de agosto, hace bastante. Y no crean que no he estado leyendo en este inter, he estado leyendo. En este inter me acabo de terminar estos 3 libros, pero hay unos aquí con bastante, pues, tamaño, entonces he tardado un poco. Además, entre ellos hay una lectura bastante difícil que voy a estar reseñando próximamente, pero son 3 que están en la lista de espera. Hablemos de las emperadoras romanas. Me gustó el libro, está bien, pero debo decir que el título nos puede quizá engañar un tanto, porque después de leerlo llego a la conclusión de que es más bien un libro sobre el periodo imperial romano, contado a través de los ojos de algunas actoras importantes de la política romana, sobre todo las esposas, concubinas, hijas y amantes de los emperadores. Así que estamos hablando del periodo de Augusto en adelante, ¿no? Estamos hablando sobre todo después de los primeros príncipes del imperio temprano. Así que aquí no vamos a encontrar, por desgracia, nombres que para mí son todavía más relevantes, de mujeres romanas que tuvieron peso en la historia. Por ejemplo, Cornelia, para mí una de las más relevantes, que es la madre de los dos Gracos, esposa de, de Tiberio Sempronio Graco, el padre de los dos más famosos populares de la República Romana. Cornelia, al parecer, fue una mujer bastante liberal, muy, muy estudiada, muy letrada, y obviamente no está porque corresponde al periodo de la República. Obviamente también está la madre de Julio César, que también se dice era una mujer muy interesante, Aurelia. Obviamente no vamos a entrar en temas como Cleopatra, que son más bien del mundo no romano, ¿verdad? Aunque tuvieron que ver con Roma. Pero, por ejemplo, también sí que en el libro se trata el tema, por ejemplo, empezando por Agripina, que es la más conocida, ¿no? La madre eh, bueno, es la hermana de Calígula y es la madre de Nerón, de Nerón.
asesinada precisamente por Nerón también, por su propio hijo, según esto. Así que el libro se basa más en las mujeres que vienen después, ¿no? Tenemos, como dije, primeramente Agripina la Menor, y después ya el libro nos lleva a los años posteriores, como que da un brinco bastante largo en el tiempo, y nos lleva ya a unas mujeres con las que pues la mayoría de las personas que no son muy fanáticas de la historia romana no están ya muy familiarizados, como Galia Placidia, o por ejemplo la siguiente que es ya en los tiempos de la separación de Roma, Eudocia, y por último, sí, es la última que toma el autor. De hecho, no se trata casi un relato biográfico de ellas, sino más bien de los eventos importantes que ocurrieron en ese periodo en las que ellas vivieron. Y de hecho, cuenta, como quien dice, la historia del Imperio Tardío. Lo que me gusta mucho, como dije, es la perspectiva de clase y materialista de la obra, y nos da más que nada una pincelada, una explicación de cómo vivían las mujeres romanas en ese tiempo y cómo es que pudieron de alguna forma intervenir en los asuntos de Estado, pero de manera muy limitada, ¿no? Las mujeres romanas, como ustedes saben, no tenían derecho a la propiedad, no tenían derecho a muchas de las prerrogativas de los hombres, no podían ser senadoras, no podían ser mucho menos magistradas y la más alta magistratura en la República, cónsules, etcétera. Así que la manera en la que ellas operaban políticamente hablando era a través de los hombres, a través de la intriga, de los lazos familiares, de amistad, de amor, etcétera. Así que esa es la parte que describe muy bien el libro. Lo que también está muy interesante es cuando el libro describe la llegada del cristianismo y refuta el argumento de que a partir de la llegada del cristianismo las mujeres romanas pudieron tener más libertad. Esto no es así, explica el autor, sino que el cristianismo le brindó a las mujeres romanas una vía, digamos, oficial por la cual acceder a ciertas posiciones de poder. En la Roma temprana sabemos que, como en muchas culturas antiguas y a veces hasta en la actualidad, las mujeres estaban subordinadas a roles religiosos, ¿no? Eran las sacerdotisas que tenían que mantenerse vírgenes y que eran las encargadas de llevar a cabo los rituales, etc. Una vez que llega el cristianismo, a las mujeres esta nueva religión les abre una nueva puerta por la cual pueden acceder un tanto al cuchichi, ¿cómo le decían? Al chismorreo político, y también operando una suerte de estado paralelo, ¿no? Familiarizándose con cardenales, con sacerdotes, ellas mismas siendo monjas, etcétera. Y cuando la Iglesia Católica se consolida, que de hecho es una de las partes más interesantes del libro, cómo la Iglesia Católica oficial destruye a los otros ritos católicos, los arrianos, etcétera, etcétera. Las mujeres romanas, las emperatrices romanas, las concubinas de los emperadores, ven por ahí el lado de meterse en el accionar político. Así que como resumen de la situación de las mujeres en la antigua Roma y cómo ellas hacían política desde sus posibilidades, es un libro bueno. Si queremos verlo desde el punto de vista específico de cada una de las mujeres, eso poco hay que sacarle del jugo, y también es una cuestión de las fuentes, ¿verdad? Porque en las fuentes originales poco se habla de la mujer, los estatistas, los historiadores antiguos, poco hablaban de la mujer, sino del marido, del cónyuge, del pater familias. Así que es normal que ocurra esto y solamente algunas de las mujeres más importantes de Roma se salvan, algunas inclusive que son más mitológicas que reales, como Lucrecia, ¿no? En la antigua monarquía, o unas más verdaderas que no tuvieron poder político, pero que son famosas por sus logros
filosóficos, etcétera, como Hipatia, ellas pues no accedieron al poder público, sino que fueron famosas por otro tipo. Por último, el libro cierra muy bien con un resumen de cómo las mujeres fueron, aún así, protagonistas de la historia, desde su lugar, desde su perspectiva, desde sus posibilidades, que en ese momento el desarrollo histórico humano y las sociedades antiguas se lo permitiesen, ¿verdad? Por eso es que a mí me gusta el libro. Yo no sabía que este autor había sido educado en la Alemania socialista, y ahora que lo descubrí para hacer este resumen, pues me doy cuenta de que tiene sentido que tenga una perspectiva de clase el libro. Dudo mucho que pudiéselo recomendar, porque dudo mucho que haya traducciones al alemán. Es un autor seguramente poco conocido fuera de Alemania, pero habría que checarlo, no lo he revisado, ¿no? Entonces, regresamos a la funda original, Römische Kaiserinnen, de Robert Günther, para los fans de la historia romana y sobre todo para los interesados en el tema de la mujer en la historia romana. Recomendable si es que pueden leerlo en alemán, y si no, a ver si hay alguna traducción al menos del inglés. Un saludo a todos, y estaré aquí reseñando la tercera parte de Dune, Hijos de Dune, esta novela ucrónica bien interesante que me leí de civilizaciones, una historia alterna, y una biografía política de Bukharin del recién fallecido Stephen Cohen, que tenía ganas de echármela desde hace años, literalmente, y por fin la he terminado. Muy buena, pero necesita una buena discusión mucho más larga. Estaremos aquí próximamente reseñando estos 3 libros. Saludos y cuídense.